Fue una época muy difícil para el pueblo de Israel. Vivían bajo el dominio de los filisteos, enemigos crueles y poderosos. Todos sentían miedo y tristeza, porque parecía que nada podría librarlos de esa situación. Pero Dios ya tenía un plan, uno muy especial. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas. Así que, coge las palomitas de maíz, acurrúcate y ven conmigo, pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, deja tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. En un pequeño pueblo llamado Sora, vivían un hombre llamado Manoa y su esposa. Eran buenos y temerosos de Dios. Pero había algo que los entristecía profundamente: no tenían hijos. Cada día, quizá, de noche contemplando las estrellas o por la mañana viendo jugar a otros niños, sentían en el corazón el anhelo de ser padres. Y entonces, un día aparentemente normal se convirtió en uno extraordinario. La esposa de Manoa estaba sola cuando, de repente, un ángel del Señor se apareció ante ella. Era único. Tenía algo luminoso y majestuoso, una presencia que aceleraba el corazón. El ángel habló con una voz que era al mismo tiempo firme y suave. Mujer, nunca has tenido hijos, pero ahora escucha atentamente, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo. Este niño será especial desde su nacimiento. Será elegido por Dios para iniciar la liberación de Israel de los filisteos. El ángel continuó explicando que había algo muy importante. No beberás vino ni sidra, ni comerás alimentos impuros. Y cuando nazca el niño, no le cortarás el cabello, porque será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Ser nazareo significaba que el niño se dedicaría por completo al Señor, obedeciendo reglas especiales para demostrar que su vida estaba reservada para un propósito mayor, y ese propósito debía ser usado por Dios para traer liberación a su pueblo. La mujer, asombrada, corrió a contarle todo a su esposo. Imaginen la escena, hablaba con rapidez, llena de emoción, intentando describir el aspecto del ángel y todo lo que decía. Manoa, curioso y reverente, le pidió a Dios que enviara al ángel de nuevo para que él también pudiera escuchar estas palabras. Y Dios respondió a su oración. El ángel regresó y lo confirmó todo. El niño que nacería no sería un hijo común y corriente. Sería un instrumento poderoso en las manos del Señor. Manoa y su esposa comprendieron que debían cuidarlo desde el principio, enseñándole a vivir para Dios. Y así comenzó la historia de Sansón. Una historia que nació rodeada de promesa, esperanza y el poder de un Dios que siempre cumple su palabra. Al crecer, Sansón se convirtió en un hombre fuerte y valiente, pero no era la fuerza común de alguien que entrenaba duro o comía mucha comida sana. Su fuerza provenía directamente de Dios. Desde pequeño, supo que había sido elegido para una misión muy importante: proteger al pueblo de Israel y enfrentarse a los temibles filisteos. Los filisteos eran enemigos peligrosos, armados con espadas afiladas y lanzas pesadas. Nadie en Israel tenía el valor de enfrentarlos de frente, pero Dios le había dado a Sansón tanta fuerza que podía luchar solo contra todo un ejército si era necesario. Un día, mientras caminaba por un sendero tranquilo, Sansón oyó un rugido aterrador. Se giró y vio un enorme león que se dirigía hacia él. Los ojos del león brillaban y su boca, abierta, revelaba afilados dientes. Cualquiera habría huido, pero Sansón se mantuvo firme. El espíritu del Señor descendió sobre él y, desarmado, agarró al león con las manos desnudas. En un instante, con la fuerza que Dios le dio, Sansón mató al animal como si fuera una cabra. Luego continuó su camino como si nada hubiera pasado. Pero esta no fue la única vez que Dios demostró su poder a través de Sansón. Más tarde, Sansón se enfrentó a un grupo enorme de filisteos. No tenía espada, ni lanza, nada, hasta que miró al suelo y vio algo inusual.
la quijada de un burro, un hueso grande y curvo. Recogió ese hueso y, con la fuerza del Señor, derrotó a 1000 hombres. Sí, 1000 enemigos cayeron ante él. Sansón no era un héroe cualquiera. Su fuerza no residía en sus músculos, sino en el Dios que lo había elegido desde su nacimiento. Siempre que el Espíritu del Señor descendía sobre él, Sansón se volvía invencible, demostrando a todos que Dios era el verdadero protector de Israel. Así fue como Sansón llegó a ser temido por sus enemigos y admirado por su pueblo. Un hombre que hacía cosas increíbles porque el Señor estaba con él. Después de un tiempo, Sansón se enamoró de una mujer filistea que vivía en la ciudad de Timnat. Aunque los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel, Sansón quería casarse con ella. Habló con sus padres, quienes, a pesar de su preocupación, acabaron acompañándolo a Timnat para pedirle su mano. De camino a la ciudad, Sansón tuvo otra experiencia trascendental. Cerca de los viñedos de Timnat, un feroz león joven se abalanzó sobre él. Una vez más, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón y mató al león con sus propias manos. No se lo contó a sus padres y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Unos días después, al regresar para casarse, Sansón pasó por el mismo lugar y encontró el cadáver del león, y lo que vio fue muy curioso. Dentro había un panal de miel, hecho por abejas. Tomó la miel en sus manos y la comió, incluso ofreciéndosela a sus padres, sin decirles de dónde venía. Cuando llegó el día de la fiesta de bodas, la costumbre filistea exigía que Sansón contara con 30 compañeros para acompañarlo a la celebración. Durante el banquete, Sansón, con ganas de divertirse y al mismo tiempo poner a prueba su ingenio, propuso un desafío. Voy a proponerles una adivinanza. Si logran resolverla en 7 días de celebración, les daré a cada uno un cambio de ropa, pero si no, tendrán que darme 30 cambios de ropa. Y luego dijo el acertijo, inspirado en lo que había experimentado, del devorador vino el alimento y del fuerte la dulzura. Los 30 compañeros estaban confundidos. Pensaban y pensaban, pero no encontraban la respuesta. Con el paso de los días, comenzaron a desesperarse. Así que decidieron hacer algo malo. Fueron a ver a la esposa de Sansón y le dijeron que si no encontraba la respuesta y se la contaba, quemarían su casa y la de su padre. La niña tenía miedo. Durante días, insistió en que Sansón le contara el secreto. Lloró y dijo que no la amaba de verdad por ocultárselo. Al 7º día, Sansón, cansado de su insistencia, finalmente se lo contó, y en cuanto lo supo, corrió a contárselo a sus compañeros. Ese mismo día vinieron a Sansón y le dieron la respuesta: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Sansón se dio cuenta de que solo habían tenido éxito engañando a su esposa. Estaba furioso, lleno de ira, se fue a otra ciudad, derrotó a 30 filisteos, les quitó sus ropas y se las dio a quienes habían resuelto el enigma. Este fue el comienzo de una serie de conflictos entre Sansón y los filisteos, que se intensificarían con el paso de los años, a medida que Dios usaba cada situación para cumplir su plan de liberar a Israel de sus enemigos. Tras muchas hazañas contra los filisteos, Sansón conoció a una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Era hermosa y cautivadora, y Sansón se enamoró de ella. Empezó a visitarla con frecuencia, a conversar y a pasar tiempo con ella, pero lo que Sansón no sabía era que Dalila tenía otros intereses y no era digna de su confianza. Los líderes filisteos, cansados de ser derrotados por Sansón y temerosos de su fuerza sobrenatural, acudieron a Dalila con una propuesta tentadora: descubre el secreto de la fuerza de Sansón, dinos cómo podemos derrotarlo, y cada uno de nosotros te daremos una gran suma de plata. Dalila aceptó la oferta. Luego, con una sonrisa falsa y palabras dulces, comenzó a hacerle preguntas a Sansón. Sansón, querido mío, dime, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo pudiste ser atado y dominado? Sansón, desconfiado al principio,
decidió hacerle una broma e inventó respuestas falsas. Primero, dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas y aún húmedas, perdería la fuerza. Dalila esperó a que descansara, llamó a los hombres escondidos y lo ató. Pero cuando gritó: «Sansón, los filisteos te atacan», se levantó y rompió las cuerdas como si fueran cables quemados por el fuego. Dalila no se rindió, insistió de nuevo, diciendo que se burlaba de ella. Sansón, una vez más, inventó otra historia, que si lo ataban con cuerdas nuevas, sin usar, se debilitaría. Dalila lo intentó de nuevo, y una vez más, Sansón rompió las cuerdas fácilmente. La tercera vez fue similar. Dijo que si le ataban las 7 trenzas al telar, perdería la fuerza. Dalila hizo precisamente eso mientras dormía, pero cuando lo llamó, despertó y se liberó sin esfuerzo. Dalila cambió entonces de estrategia. Insistió todos los días, con palabras melosas y un tono triste, diciéndole que no la amaba de verdad porque no revelaba su secreto. Esta presión se hizo cada vez más pesada para Sansón, hasta que, cansado y exhausto, abrió su corazón y le dijo la verdad: «Nunca ha pasado navaja por mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios, desde el vientre de mi madre. Si me cortan el pelo, me abandonarán las fuerzas y seré tan débil como cualquier otro hombre». Dalila sabía que esta vez había dicho la verdad, así que rápidamente avisó a los líderes filisteos para que vinieran con el dinero prometido. Una noche tranquila, Sansón se durmió en el regazo de Dalila. Ella le hizo una señal a un hombre, quien se acercó y le cortó las 7 trenzas del cabello. En ese momento, algo terrible ocurrió. Sansón perdió las fuerzas. El Señor se había retirado de él por haber quebrantado la señal de su voto de nazareo. Cuando Dalila gritó: «Sansón, los filisteos te atacan», se levantó, pensando que podría escapar como antes, pero se dio cuenta de que estaba débil, sin la fuerza que lo hacía invencible. Los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, encadenado, para trabajar como esclavo, moliendo en la prisión. El hombre más fuerte de Israel ahora estaba ciego e impotente, pero Dios todavía tenía un plan para él. Sansón, ahora ciego y encarcelado, pasaba sus días trabajando como esclavo en la prisión, empujando una gran piedra para moler grano, un trabajo agotador y humillante. Él, quien una vez fue el hombre más fuerte de Israel, yacía allí solo, recordando todo lo sucedido. Pero mientras trabajaba, algo comenzó a cambiar. Su cabello comenzó a crecer de nuevo, poco a poco, y con él, la señal de su voto de nazareo regresó. Un día, los líderes filisteos decidieron celebrar un gran banquete en el templo de su dios Dagón. Se escuchaba música, la comida era abundante y todos estaban de buen humor. Pero había un motivo especial para la celebración: querían burlarse de Sansón, el enemigo que los había derrotado tantas veces. Lo mandaron a buscar desde la prisión. Un joven lo trajo de la mano. La multitud comenzó a reír, gritar y maldecirlo. Sansón, que ya no veía, sintió un profundo dolor al ver al pueblo enemigo celebrar como si el Dios de Israel hubiera perdido. En medio del ruido y las risas, Sansón preguntó al joven que lo guiaba: «Colócame donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para poder apoyarme en ellas». El niño lo condujo hasta las 2 columnas principales, que sostenían toda la estructura del edificio. Sansón puso una mano sobre cada columna, sintiendo la frescura de la piedra. Luego, en el silencio de su corazón, rezó una última oración: «Señor Dios, acuérdate de mí, te lo ruego, dame fuerzas una vez más, para que pueda vengarme de los filisteos por mis ojos». Y con toda su fe, pidió que esta fuera la última misión de su vida. Así que Sansón se mantuvo firme, respiró hondo y comenzó a empujar contra las columnas con toda la fuerza que Dios le dio. Poco a poco, el templo comenzó a temblar, las paredes crujieron, el techo crujió, y de repente, todo el edificio,
se derrumbó sobre él y todos los que estaban allí. Ese día, Sansón derrotó a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Fue un acto de valentía y sacrificio, que demostró que incluso en sus últimos momentos, Dios cumplió el propósito para el cual Sansón había sido llamado. Su cuerpo fue recogido por sus familiares y enterrado entre las tierras de Sora y Estaol, donde todo comenzó, y así terminó la historia de un hombre que, a pesar de sus errores y fracasos, fue usado por Dios para liberar a su pueblo.